Bien, vamos a hablar, son muchas las enfermedades que afectan la mácula. Recuerden que, si recuerdan, hay un área especializada en la retina que se llama mácula. La mácula es esta región que está acá, mide 5.56 milímetros de diámetro. Y una de las características de la mácula es que contiene histológicamente más de dos capas de células ganglionales, contiene células fotópicas, que son las llamadas los conos, ¿no? Entonces la mácula se divide en cuatro regiones. En su parte central tenemos la que llamamos fovea, que es una pequeña depresión, miren acá, ¿ok? Recuerden que esta es la parte más importante de la alta resolución visual que existe prácticamente en lo que es la retina, ¿ok? Recuerden que está la foveola, que es todavía más central, mide apenas 0.35 milímetros, es la parte más delgada de la retina. Incluso aquí están los conos, aquí están las fibras, las células, lo que después de las células de conos, luego sigue lo que es la limitante externa, la nuclear externa, luego viene la plexiforme, que es esta que está aquí, ¿ok? Luego terminan aquí en células ganglionales y al final terminan lo que son formando las fibras nerviosas. Por eso esta área más central de la fovea es un área donde la luz entra directamente a lo que son los fotorreceptores. Bien, dentro de la mácula hay una parte muy centrada, que es la parte, la foveola, y es llamada umbo. Este umbo prácticamente es un área avascular, si se dan cuenta. Miren cómo los vasos sanguíneos no llegan a esa área, ¿no? Y eso es para que la luz o la imagen llegue directamente a los fotorreceptores sin que se detenga y llegue con mejor resolución visual, ¿ok? Bien, ahora, ¿cuándo decimos, cómo evaluamos la mácula? Es muy fácil. Normalmente, la clínica de los pacientes cuando tienen afectación de la mácula, lo primero que le van a decir es pérdida de la visión central. O sea, ¿qué significa esto? El paciente lo va a definir, bueno, doctor, yo no le veo los ojos a los pacientes, no le veo la nariz, no le veo la boca. Doctor, cuando estoy leyendo veo un punto negro gigantesco, no puedo visualizar lo que trato de enfocar en el centro. Cuando tenemos este tipo de problemas, eso es una pérdida de la visión central. A eso le llamamos escotomas, que pueden ser positivos o escotomas negativos. Los positivos es cuando hay una afección directamente en la mácula y los negativos es cuando hay una lesión en el nervio óptico. Entonces, ¿qué otra clínica refiere el paciente? La metamorfopsia, las deformidades de los objetos que puede presentarse, y eso es cuando hay una lesión o edema del nervio óptico. Micropsia, que es cuando vemos todo muy pequeño, muy junto en la visión, y eso es cuando hay una separación entre ambos conos. Y macropsia es cuando veo todo gigantesco, veo todo grande, y es cuando existe un edema o compresión de los conos. Cuando hacemos una exploración de la mácula, tomamos esta rejilla, una rejilla de Ansler. Le pedimos al paciente, claro, a unos 30 centímetros, le pedimos que mire este punto. Y automáticamente el paciente al fijarte va a decir, bueno doctor, yo no veo el punto, yo lo que veo es todo negro, o te dice, mire doctor, esta parte está torcida, esta parte está doblada. O sea, a 10, a 30 milímetros, el paciente te va a medir los 10 grados macular del campo visual, o sea, lo que tiene que ver con la mácula. Claro, previo a esto hay que hacer lo que es una agudeza visual, lo más importante. Incluso un paciente con defectos en la mácula va a tener deficiencia en la agudeza visual. La exploración de la lámpara de hendidura, o sea, examinar el ojo para ver si hay alguna lesión o algo. Hacemos prueba de fotoestrés. Eso es cuando le ponemos mucha luz en el ojo al paciente y el paciente cuando tiene ya unos 20, 30 segundos estimulado, tú le retiras la luz. Muchas veces esta prueba de fotoestrés, el paciente percibe todavía la luz durante minutos y 2 minutos. Y eso significa que hay un problema ya en la mácula, porque eso cuando nosotros estamos manejando en la calle y nos llega un vehículo nos da una luz muy fuerte, muchas veces nos deslumbra y eso nos molesta. Hay personas que duran fijo, mirando fijo un objeto brillante y cuando cierra los ojos lo puede ver plasmado en los ojos por la estimulación retiniana. Cuando existe daño en la mácula, esa luz todavía sigue intacta en la retina
y tú la puedes percibir. Y es mucho más difícil en algunos pacientes con degeneración macular o con problemas de la mácula. Bien, también es importante hacer lo que es la reacción pupilar, cómo está la pupila, si está reactiva o no a la luz. ¿Por qué? Porque los pacientes con defectos prácticamente en la pupila pueden estar relacionados ya sea al nervio óptico o a la retina. Bien, un estudio importante que debemos realizar a los pacientes en la retina es la angiografía con fluoresceína. La fluoresceína, ya la hemos escuchado, es un colorante naranja hidrosoluble que sí, pero en este caso aquí en vez de tirarlo en el ojo, lo que hacemos es inyectarla endovenoso en el paciente. Como es hidrosoluble, usted se va a excretar normalmente por la orina, lo que va a hacer es, cuando inyectamos el medicamento, ven aquí una primera imagen, que está las vasos sanguíneos están en blanco y negro. Aquí tenemos una segunda imagen, miren cómo comienza la fluoresceína a fluir por los vasos sanguíneos. ¿Y cuál es el objetivo de este estudio? Es visualizar el sistema vascular de la retina, buscando qué, hemorragia, buscando edema, buscando obstrucciones. La idea de este estudio es saber cómo está la irrigación de la retina, tanto lo que son vasos grandes y vasos pequeños. Aquí ustedes pueden observar cerca de la mácula un punto blanco. Eso significa que hay salida de líquido y puede que tenga un poquito de edema macular. Y es lo que esté provocando el paciente que no esté viendo bien. Es muy importante este estudio, pero muy importante. Y prácticamente este estudio nos ayuda a identificar cualquier patología vascular en la retina. Bien, ahora, ¿qué es lo normal? Lo normal que tú veas un bebé de menos de un año con unas gafas grandes, o lo normal que tú veas a esta joven con estos 4 ojos, una nariz roja. Si ustedes perciben, la imagen del bebé es mucho más suave de ver, ¿verdad que sí? Pero no tiene lógica que use lente de esa magnitud a esa edad. Ok, pero ¿qué pasa con esta imagen? Que muchas personas, cuando ven este rostro, le duele la cabeza, sienten que los ojos les molestan, y le molesta un poquito la cabeza. ¿En qué sentido? Porque su cerebro admite que hay una frente, hay una nariz, pero no admite que hay 2 ojos y 2 bocas. Entonces trata de relacionar esa imagen. Eso tiene que ver mucho con la percepción o la sensación visual en muchos pacientes, que esa sensación es muy buena. Los que tienen visión borrosa o tienen problemas de mácula en la retina, esa imagen puede que no le moleste. Bien, aquí hablamos con degeneración macular. Vamos a hablar de la degeneración macular, que es una de las primeras patologías que afecta a la mácula. Esta es una enfermedad que es exclusiva del área macular, es exclusiva. Esta enfermedad aparece después de los 50 años. Entonces, cuando esto aparece, prácticamente hay una pérdida de la visión que es irreversible a partir de los 50 años de edad. La raza principal es la blanca. Hay factores genéticos y factores ambientales, como el tabaco, como aquellas personas que les gustan fumar, o lo que está de moda ahora, que es la famosa fumadera, que es fumar juca, no sé. Eso puede también provocar ciertos factores, ciertos daños vasculares, pero eso es con el tiempo y con los años. La clasificamos en 2 grupos, una degeneración macular atrófica y una degeneración macular exudativa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Miren, normalmente lo que es la fisiopatología, en el epitelio pigmentado de la retina comienzan a acumularse unas sustancias tóxicas de desecho de la retina. A esto le llamamos drusas. Si ustedes ven este corte histológico en vivo, una tomografía de coherencia óptica, ven cómo se ven esos picos. Ese es el epitelio pigmentado de la retina, y si se observan esto que está aquí debajo es esto. Entonces las drusas es eso. Un acúmulo de sustancia tóxica, de desecho de las células de la retina, en donde no pueden eliminarse adecuadamente y comienza a guardarse debajo del epitelio. Es como quien dice, usted tiene basura en su casa, pero la saca de la casa, pero la deja en el patio. No sé si la idea es correcta o es idéntica, pero es más o menos lo mismo. Entonces eso con el tiempo, ¿qué va a traer? Insectos, ¿verdad que sí? Ratones, plagas. Entonces lo mismo pasará aquí, que al no poder drenarse esa sustancia, comienza a dañar el epitelio pigmentado de la retina. Comienza a atrofiarlo. Y al atrofiarlo, comienza entonces a dañar los conos y bastones y además retina. Por eso es que es una enfermedad que cuando hay disminución de la agudeza visual es completamente irreversible. Cuando hacemos un fondo de ojo, ¿qué observamos? Las drusas. Las drusas se ven
se observan con unos puntos blancos amarillentos bien delimitados. Esas son drusas secas. Pero esta es un peor pronóstico, donde las drusas son más grandes, con bordes más delimitados. Esto puede generar sangrado con el tiempo, atrofia, o sea que el paciente tiene muy mal pronóstico, muy mal pronóstico. No hay tratamiento para este tipo de enfermedad, no hay un tratamiento específico. Lo único que se puede dar es antioxidante para eliminar los desechos de la retina y se mantenga su buena funcionalidad. Bien, otra patología que tenemos es el agujero macular, asociada a la edad. Un agujero macular es eso, un agujero en la mácula, un hoyo. Entonces, cuando se forma un agujero en la mácula, la causa principal es la edad, pero la edad puede ser un factor, pero generalmente es idiopático. Es idiopático. Más frecuente en mujeres de edad avanzada, muy frecuente. Entonces, una de las causas que se puede presentar es por una atracción vitroretiniana progresiva. Es decir, que el mismo vitro se adhiera directamente a la fovea, esta levanta como si fuera una tela de araña y rompe la retina. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a presentar el paciente? Asimismo, como ven este golfista, este paciente que juega golf, lo que vamos a observar es un escotoma central o pérdida de la visión central. Pueden ver distorsión. Miren cómo la cara se afina de un lado, está normal de otro, se hace una micropsia, deformidad. Ahora, ¿cómo se ve prácticamente el agujero? Miren, esto es un fondo de ojo, aquí vemos este puntito negro, y mira, esta es la fovea, pero generalmente eso es un engaño. ¿Por qué? Cuando hacemos la tomografía de coherencia óptica, sí es que se ve ese agujero, esa discontinuidad del tejido. Miren cómo está separado. Ahí no hay retina. Por eso que el paciente ve así. Así es que está viendo el paciente con un agujero macular. Si es por tracción vitroretiniana, sí, puede haber cirugía, una vitrectomía, eliminar todo el vitro de aquí para que cualquier tracción que tenga esto vuelva a recuperarse. Podría ser una solución, pero depende si es tracción vitroretiniana. Bien, otra enfermedad común en gente joven es la retinopatía serosa central. Como su nombre indica, es acúmulo de líquido dentro de lo que es la retina. Es una enfermedad esporádica. Significa que le puede dar a cualquiera, a usted, a mí, en cualquier momento, en cualquier lugar. Claro, lo mejor es que es autolimitada. Te da, te comienza a producir visión borrosa y de un momento a otro, normal. Muy común en pacientes adultos jóvenes con una personalidad tipo A. Recuerden que los pacientes tipo A son estos pacientes que viven estresados todo el tiempo, con estrés, con autoritarismo, se preocupan por todo, siempre están trabajando, siempre están corriendo. O sea, esos pacientes tienen una actividad exagerada que estresan a todo el que están alrededor. ¿Ok? Entonces lo que se va a observar es un desprendimiento seroso de la retina. Si ustedes observan aquí, con un anillo, un disco que sobre él se eleva, ese es el edema. ¿Ok? Ahora, cuando hacemos la OCT, observamos esto. Líquido por debajo de la retina. ¿Cuáles son los factores que agravan la retinopatía serosa central? O sea, ¿cuáles son los factores? El estrés emocional, por muerte de un familiar, por la separación de tu pareja, por la muerte de un hijo, por el trabajo que me está yendo mal, cualquier cosa que afecte emocionalmente a los pacientes. Hipertensión arterial, lupus, el uso de esteroides sistémicos, aunque no lo crean, puede agravar este tipo de situación. Y lo malo es que puede repetir. Como dije, puede mejorar, que es autolimitada, puede que te comenzó con visión borrosa, después te quita, pero con el tiempo los pacientes pueden volver a repetir lo mismo si no controlan este tipo de problemas, específicamente el estrés emocional. ¿Qué dice el paciente que observa? Generalmente es unilateral, comienza en un solo ojo, hay un escotoma que es positivo, escotoma positivo, el paciente puede presentar micropsia, metamorfopsia. Entonces miren, cuando hacemos una angiografía con fluoresceína, importante esto, ¿qué observamos? Es esto, salida de líquido, parece como si fuera humo de tabaco o humo de chimenea. Así que se observa cuando hay una serosa central, porque es líquido lo que está saliendo. Y el tratamiento es darle láser en el punto específico donde sale ese líquido, para que deje de salir y mejore inmediatamente lo que es el edema.
Otro tipo de patología, es la edema macular cistoide. El edema macular quístico o cistoide es cuando hay un acúmulo de líquido entre dos capas de la retina, entre la capa plexiforme externa y la nuclear interna. Vean cómo se ve la primera capa y la segunda capa. ¿Ok? Afecta específicamente el área macular. ¿Ok? ¿Y cómo se observa? Miren estos puntos anaranjados, amarillentos. A esto le llamamos exudados duros. Entonces, cuando hacemos la tomografía de coherencia óptica, observamos esto. Líquido entre la capa plexiforme externa y la nuclear interna. ¿Ok? Tengo una pregunta, Y las preguntas... Carla. Sí, dígame. Doctor, tengo una pregunta. ¿Cómo yo puedo diferenciar ese edema macular cistoide de una drusa blanda? Recuerda la clínica que es la agudeza visual. Y recuerda que las drusas blancas o blandas son isquemia de la retina y hay que ver qué lo causó. Por ejemplo, un exudado amarillo, como tú ves acá, hay características específicas de edema, de inflamación o de infección. Por ejemplo, puedo decir, pero normalmente depende de la clínica del paciente y de la agudeza visual. Tengo pacientes que tienen exudados duros, amarillos, y no tienen mala visión. Y tengo pacientes que tienen exudados blandos, porque es el color. Te cuenta que en los exudados blandos, tú vas a ver un color blanco completamente grumoso. Aquí se ven más delimitados los bordes. ¿Ok? Se ven más delimitados. Y depende también de la clínica que pueda presentar esto y de qué va precedido. Por ejemplo, este edema macular cistoide, hay una característica importante y es que tiene que haber previamente una cirugía. Por ejemplo, una enfermedad vascular donde haya extravasación de líquido, una cirugía que es muy importante, y fármacos como la latanoprost para glaucoma o cualquier enfermedad inflamatoria intraocular que te pueda provocar este tipo de edema. O sea, siempre va a haber algo que lo va a preceder, desde un trauma, una infección, un edema, un procedimiento quirúrgico. Y la historia del paciente es muy importante, porque cuando tú lo ves ya en el fondo de ojo, cuando tú ves el fondo, tú te das cuenta una vez que hay unos amarillos, que ya son sudados, algunos blancos algo nodosos, que eso significa isquemia. Eso tiene su origen clínico en cada uno. Ok, gracias. A la orden. Entonces, aquí tenemos una geografía. Cuando hacemos una geografía en el edema macular, miren cómo se ven pétalos de flor. ¿Ok? Eso es a nivel, aquí está la mácula y este es el edema macular quístico. ¿Ok? Muy característico. Bien. Maculopatía solar. Este tipo de maculopatía es una afección de la mácula secundaria a una exposición fotoquímica por radiación solar. Es decir, usted toma mucho sol, mirar el sol o exponerse al sol de una manera indirecta. O sea, que aquellas personas que les gusta mirar mucho la luz del sol, directa o indirectamente, pueden tener lo que llamamos provocar lo que es una maculopatía solar. ¿Ok? Se presenta 1 hora o 4 horas después de la exposición. ¿Y qué dice el paciente? Que no ve bien, que está viendo borroso, comienza a ver unos puntos negros, pequeños, luego se va agrandando. ¿Ok? Eso es muy importante porque viene de la nada. Pero siempre hay una exposición previa a la luz solar. Y aquí observamos un área amarillenta en el área macular que puede ser característico y además, cuando tú observas una lesión macular con pérdida de la visión central, siempre, señores, cuando hay pérdida de la visión central con una lesión en la mácula, manden a hacer una tomografía de coherencia óptica para ver si hay algún cambio físico o histológico en la retina. Maculopatía por vasalva, esto es cuando tengo un aumento brusco de la presión intratorácica o intraabdominal. O sea, cuando me da un apretón, un abrazo, esa presión se extiende hacia el ojo produciendo una hemorragia. O sea que me da un apretón, hay un aumento de la presión intravascular y se explota un vaso sanguíneo. Incluso yo lo he visto en mujeres después de dar a luz que pueden presentar eclampsia o eclampsia severa o moderada, donde se le aumenta la presión arterial, y luego de dar a luz pueden presentar algunos datos de hemorragia, pero generalmente como fue previsto por el embarazo, tiende a recuperarse unos días después. Simplemente son hallazgos. Bien. Retinopatía diabética. La retinopatía diabética es una
de las enfermedades que puede causar ceguera en pacientes de edad productiva. O sea, pacientes, porque puede ser de dos tipos, tipo 1 y tipo 2. Recuerden que tipo 1, pacientes jóvenes, y tipo 2 después de los 40 años. Por eso es que en edad productiva, es decir, sus padres tienen apenas 40 o 50 años y son personas que trabajan. Y aquí la mayoría de dominicanos termina pensionándose ya cuando se va a morir, o que sus hijos, alguien se sacó la lotería, o ya no tiene buen trabajo y lo está cuidando. Pero generalmente es así es que vivimos acá. Todo el mundo trabaja después de los 60 o 70 años de edad. ¿Ok? ¿Cuáles son los factores de riesgo para un desarrollo progresivo de la retinopatía diabética? El tabaquismo, aquellas personas que fuman, tanto pasivo como activo, o de hobby, o que me gusta fumar porque me gusta y otros lo hacen. Bien, otra causa es colesterol elevado, hipertensión y un estado de hiperglicemia crónica. Ahora, el problema de la retinopatía diabética en los pacientes es que si usted sabe que es diabético y nunca se ha examinado la vista, examínese. Es muy importante que lo haga. ¿Por qué? Porque cada vez que usted pierde visión por la diabetes es de una manera permanente. Por eso es importante hacer un registro. Si usted es diabético y se va al oftalmólogo, no tiene hemorragia, no tiene edema, fotografiarlo, compararlo con años siguientes. En pocas palabras es darle seguimiento a su enfermedad. Porque la retinopatía diabética es una de las enfermedades que te puede dejar ciego en una edad productiva y eso es fatal para la familia. Esa enfermedad puede llevar a glaucoma, ¿verdad? Claro que sí, con el tiempo. Porque recuerda que la retinopatía diabética tiene varias etapas y puede producir isquemia. Isquemia a nivel de la retina y eso provoca neoformación vascular y luego forma un glaucoma neovascular. Bien, la clasificación de la retinopatía podemos clasificar en tres grandes grupos. Tenemos la retinopatía diabética no proliferativa. ¿Cuál es la característica de la retinopatía diabética no proliferativa? Primero, que hay una microangiopatía progresiva. ¿Qué significa? Que daña la microcirculación, ya sea con microhemorragia o microdilataciones. O sea que ya los capilares comienzan a deformarse y comienza a haber un daño en la microcirculación. Otra característica importante, si lo ven acá, es el engrosamiento de las paredes de los vasos, específicamente de las venas. Microaneurismas, dilataciones vasculares, microhemorragia. Incluso, este es muy clásico, las hemorragias llaman o inflaman de forma horizontal. Eso significa hemorragias en las fibras nerviosas. Eso es muy característico en pacientes con retinopatía diabética. Cualquiera piensa que es una pintura, cualquiera piensa que fue una brocha. No, eso es sangre. Está simplemente localizada en las fibras nerviosas de los pacientes. ¿Ok? Luego sigue lo que es la maculopatía, que es la segunda clasificación. ¿Qué significa maculopatía? Maculopatía significa edema o engrosamiento, ya sea focal o difuso, en la mácula. Es decir, un edema macular, ya sea focalizado o difuso en toda la mácula. ¿Ok? Entonces, aquí, este es algo muy característico. ¿Qué pueden observar acá? En el área macular, aquí podrán decir, no, doctor, esas son drusas. Sí. ¿Usted es diabético? Sí. Entonces no son drusas. Puede que sea que un edema macular, extravasación de líquido, hemorragia, o en puntitos, pero también da la casualidad de que también tenga una degeneración macular. Entonces, diabético con degeneración macular es fatal. Una mala suerte de carajo. Mala suerte para el paciente y por lo tanto ya está condenado muchas veces a estos pacientes a quedar ciegos. Ahora, es muy importante que estos pacientes eviten llegar a esta etapa, ya sea con el tratamiento del estado de hiperglicemia con sus medicamentos y tratando de que la glicemia siempre se controle. Lo que estoy presentando son pacientes que dan clínica de una retinopatía diabética, cómo evoluciona sin tratamiento. La tercera causa, la tercera clasificación de la retinopatía diabética es la proliferativa, que es la forma más grave de presentación de la retinopatía diabética. Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí? Ya comenzamos a tener isquemia. Esa isquemia, ¿debido a qué? A una obstrucción, a un daño en la microcirculación. O sea, si yo tengo daño en las paredes de los vasos, tengo salida de líquido, tengo salida de sangre, la sangre que debería llegar no va a llegar y produce isquemia de tejido. Entonces, cuando produce isquemia de tejido, entonces eso provoca la formación de nuevos vasos. Por ejemplo, como ven acá, esto que ven aquí, esta malla, son vasos sanguíneos nuevos.
Eso es neoformación vascular. Ya eso significa que el paciente tiene isquemia en la retina. ¿Qué pasa con esos vasos sanguíneos nuevos? Bueno, complica el asunto. Entonces, una de las características es que esta retinopatía diabética proliferativa se divide en la temprana y de alto riesgo. ¿Temprana qué significa esto? Neoformación de vasos sanguíneos, que se pueden formar neomembranas, como la ven aquí, esas membranas vítreas, y esas membranas pueden traccionar la retina, pegarse y directamente alarla y romperla. ¿Ok? Luego sigue la de alto riesgo. ¿Qué es lo que es alto riesgo? Hemorragia vítrea. Presencia de sangre en el vítreo. Esa sangre hay que sacarla o hay que esperar que se reabsorba. Si es mucha sangre hay que sacarla. La sangre produce membranas, produce procesos inflamatorios y a la larga produce desprendimiento de la retina. Doctor, ¿cuál es más común? Normalmente por etapas. Va primero a comenzar por lo que es la retinopatía diabética no proliferativa, que se clasifica en leve, moderada y severa, de acuerdo a la presentación. De acuerdo a los pacientes con cómo está su glicemia. Tengo pacientes que tienen 20 años con diabetes y nunca han tenido ningún grado de retinopatía diabética. Tengo pacientes con diabetes que se les sube la glicemia, pero gracias a Dios no han tenido ninguna clasificación ni entra en ninguna de estas. Con el tiempo sí lo va a hacer. Pero normalmente comienza con estas etapas. La primera, la no proliferativa. Todos comienzan por ahí. Hay otros que comienzan solamente con edema macular y otros comienzan a presentar distorsión vascular, atrofia. ¿Por qué? Porque, recuerden, en el único lugar del cuerpo que usted puede ver arteriolas en vivo es en la retina. Y si ya la diabetes afectó la retina, imagínense los riñones, los pulmones, los vasos sanguíneos del cuerpo. Recuerden que en la diabetes produce daño en la microcirculación. Por eso muchos diabéticos pierden la sensibilidad en las extremidades, en los pies, en las manos. Por eso es el hormigueo, por eso la neuropatía. Por eso muchos pacientes pierden sensibilidad y se dan cuenta que tienen una infección por el mal olor, porque no tienen dolor debido a que ya el tejido ha ido necrosándose poco a poco. Imagínense eso en el ojo e imagínenselo en el tejido vivo en un paciente con diabetes. Por eso es que va a depender del estado de hiperglicemia del paciente, va a depender de cómo es su tratamiento, si usa insulina o no, si hace ejercicio, si come bien sano, si tiene la grasa controlada, o sea, todo va a depender, porque ser diabético hay que volver a educarse para la comida, para los ejercicios. Si no, con el tiempo se va a complicar. Por eso es que es importante explicar al paciente cuáles son los riesgos de la diabetes y si llega a tener estas complicaciones, el tratamiento